en Menos Críticas, Más Propuestas. Hoy la tecnología a nivel país nos está jugando una mala pasada. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Fierros son fierros, decía mi papá. Ajá. Se puede tener en cualquier momento, sí. Así que todo bien. Bueno, vamos a mantener entonces una comunicación telefónica. Vamos a cambiar la modalidad porque lo estábamos por hacer vía Zoom, como lo venimos haciendo y como los tenemos acostumbrados, pero ante esta imposibilidad lo vamos a hacer telefónicamente. Bien, 23 minutos de la hora 10 de la mañana. Mientras esperamos la comunicación, vamos con más información. Transporte público de pasajeros. El gobierno brindará asistencia a provincias y municipios para mejorar la infraestructura del transporte. Vamos a desarrollar esta información en el transcurso de la mañana. Ya lo tenemos al Rodrigo López, así es, nuestro entrevistado. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a Una Buena Dosis, a la entrevista con el doctor Alfredo Barberis en Menos Críticas, Más Propuestas. Bienvenido a Radio Parque y bienvenido a Formosa. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Es un gusto estar en comunicación con ustedes y bueno, con esa provincia tan hermosa como la provincia de Formosa, ¿no? Bien, por la tonada sabemos que es cordobés y lo dejo ya en compañía del doctor Alfredo Barberis. Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Alfredo, buen día, el gusto de escucharlo, con inconveniente de conectividad como siempre. Si querés tutearme no hay problema porque más o menos tenemos la misma edad. Y el otro día... un grupete de formoseños te escuchamos en un conversatorio y quedamos cautivados por tu exposición que fue tan clara, tan precisa, y te imaginás que nosotros acá en Formosa, que tiene sus características institucionales muy especiales, es muy necesario y es casi fundamental desarrollar el tema que tú también manejas, que es el tema del acceso a la información pública, ¿no? Así que, sobre todo la fundamentación que vos diste, que estuvo muy buena, sobre el tema de lo que le llamas el derecho convencional, es decir, que no solo tiene una raigambre constitucional, sino una raigambre convencional, es decir, que está cimentado ese derecho a la información en los pactos internacionales y en las convenciones internacionales. Sí, así es, efectivamente. En primer lugar, Alfredo, quiero hacer un especial agradecimiento a vos y a quienes participaron de esa charla que mencionabas hace unos días, porque, bueno, para mí también fue importante reencontrarme con un montón de gente querida, gente conocida, para hablar de un tema que por ahí no es un tema que esté en la agenda pública, pero que es un tema que hace esencialmente a la construcción no solamente de el sistema democrático, sino de una cultura democrática. En esa charla del otro día hacíamos referencia a que en los últimos 20 años, a nivel nacional, se ha dado una consolidación normativa respecto de leyes, decretos que establecen la obligación de garantizar el acceso a la información pública, pero que esos avances normativos no han sido acompañados por una cultura de la transparencia. Si bien incluso
desde el punto de vista jurisprudencial, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, en reiterados fallos, ha establecido que el derecho de acceso a la información pública es un derecho esencial de los ciudadanos y que debe estarse siempre al principio de mayor divulgación para garantizar la transparencia. Esto no ha sido internalizado por aquellos que ejercen funciones en el gobierno del Estado. Entonces, ahí me parece que hay un desafío importante, ¿no es cierto?, en el cual debe articularse, por un lado, una ciudadanía activa, y por otro lado, ¿no es cierto?, funcionarios públicos y dirigentes políticos y dirigentes sociales que entiendan que la transparencia es un requisito indispensable para la construcción de una sociedad democrática. Una sociedad democrática no puede construirse desde el oscurantismo. Entonces, esto que vos bien decías, Alfredo, del carácter convencional, ¿a qué se hace referencia cuando decimos convencionalidad? O se pide una declaración de inconvencionalidad conjuntamente con una declaración de inconstitucionalidad. Son las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que la reforma constitucional de 1994 incorporó a nuestra Constitución Nacional mediante el artículo 75, inciso 22, y que le dieron un rango constitucional superior a las leyes. Superior a las leyes. Quiere decir que estas convenciones, estas convenciones no pueden ser desconocidas, pero además la Corte ha dicho, en reiteradas ocasiones desde el año 95 en adelante, que esas convenciones tienen un carácter operativo, es decir, no tienen un carácter meramente programático, un carácter que indique que son orientadoras para una interpretación, tienen un carácter operativo. Entonces, en el marco de ese carácter operativo que tiene este tipo de convenciones internacionales, vale recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece el derecho de todo ciudadano de acceder a la información pública, de solicitar información pública. Lo mismo indica el denominado o el conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa Convención Americana de Derechos Humanos, que fue suscrita por nuestro país desde un inicio, que primero ingresó a nuestro orden, a nuestra normativa legal vigente, mediante la aprobación de una ley en el año 1985, y posteriormente a nuestro orden constitucional, mediante este artículo 75, inciso 22, establece a su vez dos órganos que son fundamentales en el ámbito regional panamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pueden asistir las y los ciudadanos de todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, en reclamo por violación a sus derechos humanos, y la Corte Interamericana, en donde litiga la Convención de la Comisión Interamericana y los Estados. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, que voy a decir una cosa que desde el punto de vista jurídico a lo mejor puede ser medio grosera la comparación, es como la Corte Suprema de Justicia del sistema regional. Bueno, esa Corte, que es el intérprete último de la Convención Americana, no en una, no en dos, sino en varias ocasiones, ha dicho que en cuestiones de interés público
¿sí? El acceso a la información es una responsabilidad ineludible de los funcionarios públicos. Y que el control democrático del Estado forma parte de uno de los principios esenciales de una sociedad democrática. Hay dos fallos que son emblemáticos. Uno es Herrera Ulloa versus Costa Rica, del año 2004, o 2004, y el otro es Claude Reyes versus Chile, del año 2005 o 2006, para quien tenga interés en buscarlo, y en ambos se consigna muy especialmente este principio de máxima divulgación, en donde la regla es el acceso a la información, y la excepción, excepcionalísima, es su restricción, ¿sí? Nuestro país tuvo, como decíamos, avances en el plano legislativo. En una primera etapa fue mediante la construcción de lo que podríamos denominar una estructura derivada normativa, ¿sí? Tribunales que entendieron que el derecho de acceso a la información pública forma parte de comprender en línea el derecho de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas, ¿sí? Y el de indagar también, que es importantísimo. El derecho a indagar. Exacto, ahí está, eso es muy importante. El derecho a indagar, el derecho a preguntar, el derecho a obtener respuesta, ¿sí? Posteriormente, en el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona un decreto, el 1172/03, que establece un régimen de audiencias públicas, un régimen de gestión de intereses, un régimen de acceso a la información pública, y un régimen de audiencias públicas para los entes de control. Finalmente, en el año 2016, se sanciona la Ley Nacional 27.275, que crea y establece el régimen de acceso a la información pública. Esa ley establece una serie de principios, ¿no es cierto?, de que la información pública debe ser accesible, debe responderse al principio de mayor divulgación, de gratuidad, de informalidad. Esto no le puede salir dinero al ciudadano que va a pedir información pública, ni tampoco está sometida a un rigor formal especial, a formularios, sino es desformalizada, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar de que sea un derecho asequible, y no de que ese derecho que dice la ley se torne ilusorio por la aplicación, ¿no es cierto?, de criterios burocráticos. Pero además, en esto es muy importante, Alfredo, decir que para garantizar el derecho de acceso a la información pública, además de una ciudadanía activa, se debe derrumbar el miedo al Estado y el miedo a quienes gobiernan y a quienes detentan los poderes del Estado. Si no, no hay acceso a la información pública que valga, no hay sociedad democrática que perviva. Tiene que haber ciudadanos sin miedo, que puedan actuar frente a los poderes del Estado requiriéndole información que les es propia, ¿sí? Decíamos que además esa Ley Nacional de Acceso a la Información Pública establece cuáles son los sujetos obligados y cuáles son específicamente los casos que están excluidos de la ley. Y esos casos tienen que estar excluidos por la ley. No puede quedar esto al arbitrio de un funcionario o a su humor que diga, esto sí, esto no, te doy acceso acá o no te lo doy, ¿sí? Sino que tiene que explicar por qué. Si no, siempre el principio que rige es el de la máxima divulgación. Espero no haber sido muy confuso con la explicación. No, lo estaba escuchando atentamente y la verdad que es muy interesante la exposición que está realizando, y bajándola aquí a nuestra provincia, como es Formosa, donde no se cumplen esos requisitos que usted acabó de mencionar, de que los funcionarios tienen el deber de dar la información necesaria, sobre todo a la prensa, y la prensa de indagar. Aquí existe la persecución, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos hace poco un caso
en nuestra periodista y abogada Julieta González, de aquí de Radio Parque, quien fue detenida cuando realizaba el ejercicio de la profesión de tomar fotografías y transmitir de manera directa para este medio de comunicación. Fue tomada de los pelos por un comisario y fue detenida. Hace poco entrevistábamos a un locutor de una radio del interior de la provincia, porque este medio tiene 16 radios que retransmiten esta programación, y entrevistábamos a un locutor de Palo Santo que a las horas de habernos dado la nota le llegó la policía en la casa, de alguna manera como intimidándolo. Estas cosas aquí no se cumplen en la provincia de Formosa. Por eso lo estaba escuchando atentamente la exposición que usted estaba haciendo, que es muy valiosa, muy interesante para todos los colegas que están en sintonía en estos momentos. Mira, yo en primer lugar, esto que vos me comentás, lógicamente que tengo alguna novedad por medios nacionales, pero al no vivir en la provincia y al ser sesgada también la información que uno consume, ¿no es cierto? Vivimos en la dictadura del algoritmo, ¿sí? En donde las redes sociales nos alimentan de la información que presumen las redes sociales que nos interesan, y muchas veces esta información también está convenientemente ocultada por los medios nacionales, que muchas veces no reflejan la realidad desde una perspectiva federal, o que utilizan realidades locales, ¿no es cierto?, en marco de disputas nacionales, pero no es un tema en el que quiero ingresar, pero sí decirte esto, que quiero sinceramente, de corazón, expresar toda mi solidaridad, no solo con los periodistas, colegas perseguidos por el ejercicio de su función, con cualquier ciudadano que sienta temor o haya sido agredido, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus funciones como ciudadano. Y esto lo quiero decir sinceramente y ponerme a disposición en lo que pueda colaborar, no solamente para preservar las libertades y garantías de las personas, no lo digo esto como abogado, lo digo como ciudadano, como un ejercicio de solidaridad ciudadana, y en la construcción de sociedades más plurales, diversas y democráticas. ¿Y por qué digo esto? Porque, a mi modo de ver, la democracia no es solamente el ejercicio nominal de la libertad de elegir candidato cada 2 años. Yo tengo un concepto muy particular de democracia. Para mí democracia es vivir sin miedo. Para mí democracia es vivir sin miedo. Por eso recuerdo muy especialmente y emocionadamente que allá por 1983, cuando se vivían los prolegómenos de la vuelta o de la recuperación de la democracia en la Argentina, uno de los mayores artistas que ha dado la provincia de Córdoba, perdónenme si soy un poco chauvinista, Mario González, conocido como Jairo, lo invitan a cantar a un acto en el Obelisco, ¿sí? Jairo levanta el teléfono estando en París y le pregunta a su amiga María Elena Walsh qué canción consideraba María Elena Walsh que él tenía que cantar en ese momento. Bueno, conversan, hacen un ida y vuelta y vuelven y quedan en volver a hablar horas más tarde. Cuando vuelven a hablar, los dos coinciden en una canción que es We Shall Overcome. Traducido a nuestro idioma es No tenemos miedo. La canción, conocida como Venceremos, dice: no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, quiero que en mi país la gente sea feliz con amor y libertad. Esa me parece la definición más preciosa que yo he escuchado de democracia. Vivir sin miedo, con la fraternidad de considerar al otro un par, con igualdad y con libertad. Entonces, allí donde haya una persona que se sienta afectada, que se sienta amenazada, que se sienta coaccionada frente a los poderes del Estado, ahí la democracia está cuestionada. Y como decía uno de los políticos europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX,
que fue canciller alemán, Willy Brandt, cerrar los ojos ante una injusticia que le sucede a otro implica habilitar o permitir que le suceda a uno. Por lo tanto, aún desde un sentido utilitario, uno tiene que defender la democracia como concepto de libertad y de igualdad en el ejercicio de los derechos. Porque si la democracia no sirve para eso, no sirve para nada. Perdón si me he puesto un poquito eufórico, pero es mi concepción. Por eso les quiero hacer llegar a todos estos colegas, personas que no conozco personalmente, mi solidaridad y mi mano tendida de apoyo en lo que uno puede dar una mano para defender su situación, para difundirla, para evitar que estas personas vivan con temor. El miedo nos paraliza, el miedo nos hace ser menos humanos. Por eso desterrar el miedo es una de las labores fundamentales de los defensores de derechos humanos. Acá, por ejemplo, en Formosa se da el hecho de que hay una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Formosa es unicameral. Entonces los diputados de la oposición se cansan de pedir y de concretar pedidos de informes, pero nunca, jamás se lo contestan. El camino sería entonces recurrir, en este caso, al Superior Tribunal de Justicia, que interpreto que debe ser el tribunal de aplicación, y hacer el reclamo. Y por ley fundada en todos los convenios internacionales y la Constitución, el Estado tiene la obligación de informar sobre lo peticionado. Es así, ¿no es cierto? Es decir, hay que romper ese miedo, miedo no tienen los muchachos, pero sí ya un costumbrismo que nace de que saben de que los pedidos de informe se concretan nada más por una cuestión de formalidad, porque ya de antemano se está previendo que no van a ser contestados. Sí, eso forma parte de una mala práctica que, de alguna manera, como vos bien decís, Alfredo, lamentablemente lo vamos naturalizando, ¿sí? Que no se responda al pedido de informe, y eso incluso yo lo encuadraría dentro de una falta de apego a los principios republicanos, ¿sí? Que establecen, ¿no es cierto?, que la República, a los fines de evitar los abusos y la concentración de poder, debe dividir funciones, dividir poderes, para que esos poderes no estén concentrados en un solo polo, ¿sí? Y establece funciones y competencias específicas de cada uno de los poderes del Estado, ¿sí?, para controlar y contrabalancear a los otros poderes. Pero hay algo que me parece que es más importante, ¿sí? La construcción feudal que se hace de la política impide que no que haya falta de alternativas, que haya falta de alternancia, ¿sí? Porque cuando las alternativas no pueden ser competitivas, porque no pueden competir frente a quien concentra todos los recursos y el poder, entonces la posibilidad de una alternancia cierta se torna ilusoria, ¿sí? Entonces acá tenemos otro problema. Hay que respetar por sobre todas las cosas la voluntad popular. Cuando la voluntad popular se expresa en las urnas, uno la debe respetar, porque eso hace a la esencia de una concepción democrática, ¿sí? Pero también uno debe advertir que cuando las alternativas que existen no son competitivas, ¿sí?, hay una deformación de los principios democráticos tendiente a vulnerar aspectos esenciales de los valores republicanos. Hay una deformación de los principios democráticos tendientes a vulnerar aspectos esenciales de los valores republicanos, ¿sí?
Esto a los fines de concentrar el poder y tender a la perpetuación de una facción o sector, ya no en beneficio de un proyecto político, sino en beneficio propio, ¿sí? Es decir, están orientados a garantizar la supervivencia, y esto lo digo con todo el respeto que se merecen a aquellos que están en posiciones antagónicas a la mía, no lo digo esto personalizando a nadie, sí, de alguna manera buscan garantizar la supervivencia de una casta política. Y utilizo la palabra casta en el sentido, ¿no es cierto?, que se utiliza en las sociedades asiáticas, ¿sí?, en el sentido hindú de la palabra. Una casta, es decir, un sector social que se autopercibe a sí mismo con una misión casi salvífica y distinto del resto de la sociedad que los ha elegido para gobernar. Entonces casi que se creen que ellos tienen, por derecho propio, ¿sí?, la facultad incuestionable de gobernar el Estado como les plazca, sin respetar ni mirar ni hacer miramiento alguno sobre normas republicanas y principios democráticos que informan garantizar la participación ciudadana, ¿no es cierto?, y el derecho de acceder a la información pública por parte de todos los ciudadanos, pero además muy especialmente por parte de los periodistas. ¿Yo qué diría ante esto? La organización americana, la Organización de Estados Americanos, la OEA, sancionó a principio de la década del 2000 lo que se conoce como el instrumento para garantizar la libertad de expresión, ¿sí?, la Declaración sobre Libertad de Expresión en las Américas. En el principio 9 o 10 establece que los funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad, de manera que tienen un deber superior de responder a los cuestionamientos de la sociedad, haciendo ceder incluso el derecho al honor que pudieron tener para garantizar la libertad de expresión, el debate democrático y el pluralismo que debe existir en una sociedad para que todos se puedan expresar y no se sientan autocensurados. Entonces, en esos casos específicos, en donde no se le ha permitido a periodistas ni a ciudadanos, ¿sí?, llevar adelante el ejercicio pleno de sus derechos de acceder a la información pública y de garantizar el debate público democrático, y las instancias provinciales quizás no les garantizan, porque hay un temor fundado de parcialidad, el tratamiento adecuado para realizar esos derechos. Bueno, no me parecería desacertado hacer una presentación, ¿no es cierto?, ante el área de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? O buscar, intentar, estoy pensando, ¿cierto?, salir del cerco provincial si no están garantizadas las condiciones de imparcialidad y tutela judicial efectiva de los derechos, fundándolo, por supuesto, y no desde una mera percepción subjetiva. Pero estoy pensando alternativas a esta situación. Ahora, este derecho al acceso a la información pública conlleva también a considerar de que es una herramienta de lucha contra la corrupción, porque si no se puede aplicar este contralor público sobre los actos de gobierno, se tiende al oscurantismo y se tiende a la desnaturalización de toda actividad lícita, entre comillas, del Estado. O sea, hay un estatuto también o una convención, no recuerdo, contra la corrupción. Y esto viene emparentado con esa situación, ¿verdad? Así es, la Convención Interamericana contra la Corrupción e incluso en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece el deber del Estado de prevenir y perseguir la corrupción en los funcionarios públicos.
Pero además, hay otra cosa, Alfredo, que me gusta siempre recordar en este sentido, y te agradezco tu pregunta porque es muy importante. Hace muchos años atrás, en Estados Unidos, se dio un fallo que, bueno, mereció muchísimos comentarios, que de alguna manera fijó doctrina judicial desde aquel momento hasta ahora, en una causa que se denominó The New York Times versus Sullivan, ¿sí? Para el que tenga interés en buscarlo, que es un fallo muy conocido. Bueno, al finalizar el fallo, hay una frase que remite a la frase de otro juez, que me parece que es esencial en esto, esencial, que dice, la transparencia, ¿sí?, es el mejor desinfectante. Es decir, prender la luz allí donde hay oscuridad es la función del derecho de acceso a la información pública. Para salir de ese estado de secretismo al cual vos hacías alusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo público y lo privado. Y acá lo público debe entenderse en una doble acepción. Lo público como algo que no es privado, es decir, que nos pertenece a todos, y lo público como aquello que está a la vista de todos. ¿Sí? Entonces, cuando un funcionario sustrae de la vista de todos, del dominio público, información que es pública y que permite precisamente desinfectar a aquellos lugares que hayan sido infectados con la sospecha de corrupción, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es poner una capa de oscurantismo, de opacidad, incompatible con una república democrática. Entonces, por eso esto que vos haces alusión de que es uno de los remedios preestablecidos para combatir la corrupción endémica, es muy importante tenerlo en cuenta como una herramienta ciudadana, y una ciudadanía activa, no solamente para el ejercicio de sus derechos, sino también para controlar, que es otra de las funciones esenciales que tiene una sociedad democrática, que pone una sociedad democrática en cabeza de organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos de manera individual. Bueno, yo creo que ha sido más que esclarecedor tu exposición, Rodrigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición, y creo que no va a ser la última vez que nos encontremos con los micrófonos de Radio Parque, porque exposiciones como la tuya son muy importantes, muy esclarecedoras, y nosotros acá tenemos la suerte de tener jóvenes militantes, la mayoría de ellos abogados, que están trabajando sobre este tema de la necesidad de un cambio en el paradigma institucional de la provincia, y justamente me comuniqué con ellos y le dije que escuchen tu exposición de hoy, porque es fundamental encontrar los fundamentos, no solo jurídicos, sino constitucionales y convencionales, que yo lo adopté ahora, para tratar de modificar este paradigma de oscurantismo, de opacidad, de corrupción y de impunidad que lamentablemente flota aquí en el ámbito de nuestra provincia, que no es la única. Tenemos otros feudos como Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, y siguen pero bueno, Santa Cruz, y siguen los nombres, pero alguna vez la sociedad tiene que tener esperanza, perder el miedo y afrontar los desafíos de un cambio, porque es la única vía que dentro del sistema republicano y democrático podemos lograr. Así que nuevamente muchas gracias por este tiempo, y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar.
Si vamos por Yo Córdoba no- para compartir un cafecito, un Yo vino, no tengo- una cena. Sí, yo no tengo más que palabras de agradecimiento con ustedes. Sí. Les pido disculpas por el problema de la conectividad. Voy a tener que hacer un reclamo, evidentemente, al ENACOM o a la Dirección de Defensa del Consumidor, porque no es la primera vez que me pasa, por la mala calidad y prestación de un servicio que además pago por adelantado, ¿sí? Eso también habla de vulneración de derechos ciudadanos o de micro vulneraciones que sufrimos todos los días. Pero bueno, no es mi tema la defensa del consumidor y de usuario, ¿no? Así es. Agradecerles mucho este espacio, la consideración, la generosidad en las palabras, que por ahí considero merecidas, y sinceramente ponerme a disposición en lo que uno pueda colaborar, porque hay un compromiso, ¿no es cierto?, con la construcción de una sociedad democrática que a uno lo trasciende, ¿no?, y que lo convoca a este tipo de conversaciones, pero también lo convoca para la acción. De manera que, de mi parte, en lo que humildemente puedo colaborar, a plena disposición. Y bueno, lógicamente que si en algún momento las condiciones lo permiten, con gusto iría a Formosa a visitarlos, conocerlos personalmente y a organizar algún tipo de actividad en la cual uno pueda colaborar. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Te tomamos la palabra y te invitamos con mucho agrado. Quedamos así entonces, el compromiso queda asumido. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Alfredo, excelente la exposición de Rodrigo. La verdad que cuando lo escuchaba, parecía escuchar al profesor de la Cátedra de Derecho de la Comunicación, donde cuando vos te vas al ejercicio, ¿no?, de la profesión, sentís como que te encontrás frente a otra constitución, como que todo lo que estudiaste, como todo lo que la facultad te brinda en respecto al derecho de la comunicación, es como que no lo pudieras aplicar en la práctica, ¿no? Es lo que por ahí nos va ocurriendo a los que nos dedicamos a esta profesión tan linda que es la de informar. Nos vamos a una pausa, Alfredo, ¿te parece? Bueno. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el próximo invitado.